Muy bien, hermanos, vamos a adentrarnos en el sermón de esta tarde y vamos a presentar una lección. Lo voy a hacer a manera bilingüe lo más que pueda, debido a que Luna está entre nosotros y ella no entiende español y tiene interés de aprender, así que vamos a tratar de poder ayudar lo más que podamos en la interpretación. We're going to be talking about God's Judgment Day, el día del juicio. En Hebreos 9:27, in the letter of Hebrews, chapter 9, verse 27, la palabra de Dios nos dice, hermanos, dos verdades que quiero comenzar aclarando en mencionando en esta tarde, en esta lección. I want you to pay attention to two truths that we can find here in verse 27. Dice la palabra del Señor así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, dice la palabra del Señor. I was looking for an English Bible, so I can read some passages in English. La escritura nos dice aquí, hermanos, en Hebreos 9:27, dice que está establecido. It is established already by God. It is appointed. Está establecido por Dios dos cosas: que el hombre muera y que exista un juicio. There are two things that God had already appointed: death and judgment, according to this passage. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ninguno de nosotros, nadie vamos a evitar la primera muerte. None of us will avoid the first death, la muerte física. Aun cuando nosotros estuviésemos vivos, vamos a decir que ahorita llegue el Señor. Let's say that today, this is the day when Jesus will come. Nuestro cuerpo en el cual vivimos tiene que morir para cambiar a un estado espiritual. Our body needs to be transformed. That's the word that God uses. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado. So we need to die first. Tenemos que primeramente morir. No hay nadie que podamos evitar la muerte física. Todos un día vamos a morir. Nobody can avoid physical death. All of us, one day, sooner or later, we're going to die. Y esto es parte de la enseñanza positiva que tiene la Escritura hacia nosotros. This is part of the positive teaching that the Scripture has. It teaches that one day we are here for a purpose. Que estamos aquí con un propósito. Es lo que nos enseña. Los cristianos aprendemos de Dios a entender que estamos de pasada, que esto no somos eternos, que aquí solamente estaremos temporalmente. We learn from God, from His scriptures, that we're not eternal in this world. We're just passing through, and one day we will be here no more. Así que esto es lo que nos enseña el primer versículo. This is what we learn from the first passage: death and judgment. Y las dos cosas las estableció Cristo: muerte y juicio. And both things has been appointed or established by God. Ahora bien, el propósito del juicio. What is the purpose of the judgment? Muchas personas se hacen esta pregunta. ¿Cuál es el propósito? Permítame decirle primeramente lo que no es el propósito del juicio. Many people will ask themselves, what is the purpose of judgment? Let me tell you, first of all, what the purpose is not. Primeramente, hermanos, quiero decirles que el juicio no es para que Dios determine lo bueno o quién es el bueno y quién es el malo. The judgment, or the purpose of the judgment, is not for God to determine good and evil. Que diga, ya llegó el juicio, ahora ¿qué voy a hacer con Jairo? ¿Qué voy a hacer con Basilio? ¿Lo pondré entre los buenos o lo pondré entre los malos?
God's judgment is not for that reason. God is not will be asking himself on that day, oh, this is the last day. Now what I'm going to do with this person? I will put him among the good ones, or among the evil ones. No, that is not going to happen. Let's open our Bibles in Luke chapter 16. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 16, versículos 19 al 31. Una historia muy conocida, la historia del rico y Lázaro. This is a very well-known story, the story of the rich man and Lazarus. Lazarus, it's a very poor man. And by the way of the method of comparing, Jesus teaches a great lesson here. Y usando el método de la comparación, Jesús nos da una gran lección aquí. Versículo 19. No vamos a leer todo, pero hay ciertos puntos que vamos a rescatar. We're not going to read the whole story, but we're going to read several passages that will give us at least until verse 22. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Dice el versículo 19. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Obviamente usted puede rápidamente ver la comparación que hace Jesús. Jesús presenta en esta historia, hermanos, el caso de un hombre muy rico y de un hombre muy pobre. Un hombre que tiene todo en la vida y el otro que no tiene absolutamente nada, que de hecho tiene que mendigar para poder sobrevivir. As soon as you read this scripture, you see the method of comparison that Jesus is using. For us, he's talking about a rich man and a very poor man, a man that has it all and a man that has nothing. Pero el punto no es eso. Muchas personas dicen, todos los buenos van al cielo y todos los malos van al infierno. Ese tampoco es el punto. Many people will say all the poor people will go to heaven and the rich people will go to hell. No, that's not true. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué nos está enseñando? Bueno, lo que acabamos de leer en Hebreos 9:27. Why is Jesus using this comparison, this example? We just read it in Hebrews 9:27. La muerte y el juicio está puesto por Dios. Death and judgment has been appointed by God. And sooner or later, tarde que temprano, gente rica, gente pobre, gente joven, gente vieja, niños, todos vamos un día a morir. And this is a clear example that everybody will die. You can be rich, poor, young, old, a baby, everybody will sooner or later will die. Ahora, siguiente versículo. Next passage, verse 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Vemos nosotros, queridos hermanos, que este hombre estaba verdaderamente en una situación deplorable. Estaba verdaderamente muy mal físicamente, no tenía nada para comer y su cuerpo estaba lleno de llagas y los perros estaban alrededor de él. It was a very deplorable and sad situation of this man named Lazarus. He has nothing. Even dogs are around him and are licking his sickness on his body. Entonces la palabra del Señor dice que este hombre muere. Mire el versículo, he's gonna die obviously, verse 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 22. So it was that the beggar died, and it was carried by angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. Ahora comenzamos a ver lo que Hebreos 9:27 dice. Now you can see what Hebrews 9:27 says. They died. Murieron. Pero dése cuenta de lo que estamos diciendo. El propósito no es para que Dios determine. The purpose of judgment is not for God to determine where we're going to go. Cuando el rico murió, fue llevado a un lugar. Cuando el pobre murió, fue llevado a otro lugar. Can you see that? When the rich man died, he was already taken to a certain place. That actually the Bible is going to call it the torment place.
Versículo 28, lo va a llamar la Biblia el lugar de tormento. Dice, verse 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mientras que el pobre estaba en un lugar muy distinto. Lazarus was in a very different place. La Biblia lo llama el seno de Abraham, Abraham blossom. Así que desde que morimos, since we die, Dios decide a dónde vamos. God decides where we're going to go. So el juicio no es para que Dios determine a dónde lo voy a poner. So judgment day won't be a day when Jesus will determine where I'm going to send you. Desde que morimos, ya vamos a un lugar distinto, dependiendo de algunas otras cosas que veremos durante la lección. Everything will depend about certain things that we're going to be looking at these lessons further on in the lesson. Así que ellos fueron a 2 diferentes lugares. They went to 2 different places. Versículo siguiente, versículo 23, verse 23, en el Hades, they are in Hades. This is the place where they both go. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Now, los dos, fueron a un lugar llamado Hades. Both of them went to the same place, to this place named Hades. Pero el Hades tiene un abismo, una división, tiene una cima. Hades is divided. Let's read that. Let's continue reading. Versículo 24, verse 24. Entonces él, dando voces, dijo al padre, this is the rich man yelling, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, listen, verse 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. And besides all this, between us and you, there's a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. It's just impossible. No se puede. Los que estamos aquí no podemos ir allá aunque quisiéramos. Los que están allá no pueden venir acá aunque quisieran. There is no way that we can come and visit each other now. There's a gulf between us. There's a big abyss. There's no way to go between here and there. No hay un lugar como podemos pasar, no hay un puente. Hay una enseñanza mundialmente aceptada en el catolicismo. There's a worldwide teaching among Catholics that teach, que enseñan que una persona a través de que no haya conocido a Dios y esté en un lugar de tormento, al cual ellos le llaman, ¿cómo se llama ese lugar? Purgatorio. Purgatory. Bible doesn't talk about purgatory. But according to this doctrine, de acuerdo a la doctrina del catolicismo, si por 9 días consecutivos hacen ciertos rezos especiales los familiares, el sacerdote puede sacarlo del purgatorio de un lado y mandar su alma a otro. According to the Catholic doctrine, after 9 days of special prayers with a certain priest, you can translate a soul from the purgatory, which the Bible doesn't teach anything about it, and you can bring it from one side to another side. Well, that sounds very good. The problem is that we don't find that doctrine in the Bible.
Eso se oye muy bien, pero el problema es que no encontramos esa doctrina en la Biblia. So I can't believe that. Yo no puedo creer eso, ni puedo enseñar eso. I can't teach that. No podemos enseñar ni creer algo así. Tenemos que enseñar lo que la palabra de Dios nos dice. Segunda de Pedro 2:9, 2 Peter 2:9. Ahora el apóstol Pedro también nos dice algo con respecto al día del juicio. La segunda carta del apóstol Pedro, versículo 2, capítulo 2 y versículo 9. Dice la palabra, 2 Peter 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Él ya sabe quiénes son los injustos, solamente que los está reservando para ser castigados. ¿Cuándo? En el día del juicio. Así que esto aclara el punto. El día del juicio no es para que Dios esté determinando a quién va a enviar a tal lugar y a quién enviar a tal lugar. This passage is clearly teaching that Judgment Day is not the day when Jesus will decide what to do with unrighteousness people. He already knows it. Ya lo sabe. Él sabe qué va a hacer con nosotros y qué va a hacer con los justos y con los injustos. Sabe Dios, dice la Escritura, librar y reservar a los injustos. He can reserve the unrighteous people for Judgment Day. He already knows that. Segunda de Timoteo 2:19, 2 Timothy 2:19 also. Segunda de carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 19, una enseñanza paralela o similar a la que estamos viendo. Dice la Escritura así. This is a parallel or similar teaching. Paul says, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué claro es esto, ¿verdad? Dios conoce a los que son suyos. El día del juicio no va a estar pensando y determinando qué va a hacer. He already knows. This is a foundation. This is something that is for sure. God knows His own people. Judgment Day won't be the day for Him to determine what to do with one and other kind of person. He already knows it. Entonces, ¿cuál es el propósito del juicio? Then, what is the purpose of the Judgment Day? Es revelar el justo juicio de Dios. Is to reveal the just, the righteousness judgment of God. Todos queremos un juicio justo. Estamos hasta la coronilla de injusticias, ¿verdad? We have more than enough in this world. There's a lot of injustice. Aún en los tribunales superiores, even in the superior tribunals today, there's not justice. There's a lot of injustice there. Nuestros países, ¿cuál es la queja principal? ¿De qué nos quejamos? Que hay pura injusticia. Ya en este mundo no se practica y no se imparte justicia. In this world, there's not nobody that is really applying justice. But el juicio de Dios es completamente justo. God's judgment, it is completely just. Romans 2:6. Romanos 2, capítulo 2, versículos 2 al 6. Veamos la manera en que Pablo, el apóstol Pablo, lo expresa. Romans chapter 2, versículos 2 al 6, donde el hombre verá con claridad lo que es estar frente a un juez justo y en un juicio justo, porque hermanos, aquí en la tierra esto ya no se encuentra. Ya no hay justos juicios entre nosotros. Dice la Escritura así, Romanos 2, 2 al 6. Dice la palabra, verse 2. Mas sabemos
que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La revelación del justo juicio de Dios. You see verse 5. It will be a very just judgment from God. Why? Versículo 6. ¿Por qué será justo? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. He will pay to each one according of our deeds. Eso es la justicia. Solo que hoy en día no se imparte. La justicia es que se le pague a cada quien lo que a cada quien le corresponde. Ya la Biblia ha establecido en otras ocasiones que el pecado, la paga del pecado es la muerte. The Bible has established already in Romans 6:23 that the wages of sin is death. Por eso es que necesito un Salvador. That's why I need a Savior. Because we all have sinned. Porque todos hemos pecado. Necesitamos un Salvador. We all need a Savior. Pero para ser perdonado hay condiciones. To be forgiven, there's conditions. Y esas condiciones no las pone la iglesia, pero las puso Dios mismo. And those conditions, the church doesn't, they're not the one who has arranged all these conditions, but it's God, comes from God. ¿Y qué es lo que el hombre tiene que hacer para ser perdonado? Número uno, arrepentirse. What does man need to do in order to be forgiven? Number one, we need to be repented. Pero ¿qué significa arrepentimiento? What does repentance means? Stop doing what we're doing. And that's our problem. We never stop. Sí, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, pero ese es nuestro problema. No paramos. Seguimos una y otra vez pecando. We continue sinning and sinning. That's why we need grace. Por eso necesitamos su gracia. Si alcanzamos la salvación, ninguno de nosotros seremos salvos por nuestras propias obras. If we reach salvation, none of us will be saved because of our own good deeds. Pero será por su gracia. It will be because of His grace. Only because His grace. Lo mejor que yo puedo darle al Señor todavía no me alcanza. The best of me still is not enough. We all need a Savior. Todos necesitamos un Salvador. Pero ese juicio es justo. That's why this judgment is so just. He will give us. Recuerda, hermanos, la historia de Ananías y Zafira. Do you remember? Can you recall the story of Ananías and Zafira? Ellos mintieron y al momento they lie, and at the moment they die. That's justice. That's the wages of sin. Esa es la paga del pecado. Pero yo no quiero que Dios la use en mí. I don't want God to use it on me. Right? Así que, queridos hermanos, la situación del juicio de Dios es importantísimo y nos lleva a muchas diferentes lecciones. Otro de los propósitos del juicio es que Él va a obligar a todos que reconozcamos que su juicio es justo. He's going to obligate everybody to realize that His judgment is just right, is just. Muchas personas todavía el día de hoy tienen dudas. Many people today, they doubt about it.
Romanos 3:19. Romans 3:19. Romanos capítulo 3 y versículo 19. Dice la palabra del Señor así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, dice el versículo 19. Verse 19 says, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Todo el mundo escuche el juicio de Dios, entienda el juicio de Dios. Nadie podrá decirle al Señor: ¿por qué hace esto? ¿Por qué me mandas a este lugar? Nobody will have the right to ask God, why are you sending me to this place? His judgment is just right. It's just. Romanos 14, versículos 10 y 11. Romans 14, verse 10 and 11. Romanos 14, versículos 10 y 11. Verses 10 and 11. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ante mí se doblará toda rodilla. Todo el mundo quedaremos a la expectativa. El lenguaje aquí es simbólico, es a symbolic language. Doblar toda rodilla, es decir, entender, tus juicios son verdaderamente inigualables. All your judgment, oh God, are perfect. Nadie tendremos absolutamente nada que decirle a nuestro Dios. Nobody will have absolutely nothing to say anything against his judgment. Apocalipsis 15:4 del book of Revelation, o Apocalipsis chapter 15 verse 4. Apocalipsis 15 y versículo 4. The last book of the Bible, el último libro de la Biblia. Dice el versículo 4 del capítulo 15: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Oh, who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. For all nations shall come and worship before you, for your judgment have been manifested. Tus juicios han sido manifestados. El Señor, hermanos, hará que todo mundo vea sus juicios. Ese es un propósito del juicio. That is one of the purposes of judgment. Muy bien. Siguiente punto. Otro propósito. Va a dar a conocer el resultado de la separación eterna entre el bien y el mal. A third purpose of the judgment day is to reveal or to separate finally, eternally, good from evil. Aquí en la tierra no hemos podido nosotros deshacernos del mal. While we live here in this world, we have not find a formula to disappear evil. Sinful situations, temptations, and evil things will appear all of a sudden in our lives.
situaciones pecaminosas, tentaciones aparecen en nuestra vida cada rato. No nos hemos podido encontrar una fórmula para desaparecer el mal. Pero el día del juicio será verdaderamente el día en que el mal dejará de existir. Al menos para quienes encontremos gracia en el Señor. Mateo 13:47. Matthew 13. That day will be the last day for those who have reached grace from God. That will be the last day when they will see evil things. Mateo 13, Matthew 13, verses 47 through 50. Mateo 13, 47 al 50. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verse 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar, o que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Listen, verse 49. Escuchen el verso 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se va a acabar el mal. The evil things will come to the end. It will be an eternal separation. Será una separación eterna. El mal será castigado. Ya no habrá más mixtura, ya no habrá más entrelace entre el bien y el mal. Por eso dice el Señor que Él enjugará de nuestras lágrimas, de nuestros ojos toda lágrima. Y ya no habrá muerte. There will be no more death, no more sin, no habrá más muerte, no más pecado. Todas las cosas malas van a dejar de ser. All the evil things will disappear, will come to the end. That's why it's a happy day. Debe de ser un día feliz. If we are walking with God, si estamos caminando con Dios. Mateo 25:31. Matthew 25, verse 31. Son muchos los pasajes que hay que leer ahí, sin embargo, saltando algunas cosas, podemos agarrar parte de la lección. There's a lot of passages, but I'm going to try to skip some passages and we can still get some of the valuable lessons on this narrative. Dice Mateo 25:31, Matthew 25, verse 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Rápidamente, al leer esos 3 versículos, encontramos 2 cosas. Número 1, todo mundo frente a él. Right away, as soon as you read this passage, you find 2 things. Everybody will be just right in front of him. No es que si quiere venir a ver a Cristo, si quiere ir al juicio, no. It's not up to you, you want to come or not. No, you need to be there. You're going to be there. Todos vamos a estar ahí, queramos o no. No es que me siento mal, me dio el COVID, no puedo ir a esa reunión. No, usted va a estar ahí, yo voy a estar ahí. We're all gonna be there. Y número 2, como acabamos de leer, hermanos, Él será el que aparta a unos. He is the one who is separating one from others. No es la iglesia, no es un comité, no son los apóstoles. It's not the church, it's not committee, it's not the apostles, are not the prophets. It's Jesus. Es Jesús el que va a separar. He's separating evil people from good people. According to what? De acuerdo a qué los separa. Verso 34, verse 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino ha sido preparado desde la fundación.
Jesús fue solamente, hermanos, quizá a hacer los acomodos necesarios para quienes vayamos ahí. Ese reino ha estado preparado desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Verse 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verse 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Eso me da escalofrío. Sí. Porque desde mi entendimiento habla, hermanos, de que Dios espera que nosotros tomemos nuestras oportunidades que tengamos para hacer lo que es correcto. Y si nos pasan, quizás se nos pasaron para siempre. This is kind of a scary thing, because according to my understanding, I believe that Jesus is talking about the opportunities that we will have in our life to do what is right, and if we just let them go, probably won't come again to us. God is expecting us to do the right thing when we need to do it. Do not wait. No tenemos que esperar. Y a veces nuestra mentalidad siempre mañana. And in our mentality all the time is, oh, I'll do it tomorrow. And that tomorrow night never comes. That's the problem. Pero Él va a separar el bien y el mal. Y va a recompensar a cada uno. ¿Cómo? De acuerdo a sus obras. He will reward everyone according to his own deeds. Esa es la justicia. Ya lo leímos en Romanos 2:6, en Mateo 16:27, Matthew 16, verse 27. Cuando leíamos la historia de Lázaro, me acordé de esto. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Señor, pero aquí está mi esposa, ¿por qué no nos juzgas a los dos juntitos? Hemos estado casados por 35 años. Oh God, here's my wife, we've been married for 35. Why you don't judge us together? No, it will be individual judgment. Becky sola, Basilio solo, Jairo sola. No, Pilar luego, John, Eric, y así cada uno. No por parejas. A cada uno nos dará su juicio. Así que cada uno debiéramos nosotros estar buscando cómo prepararnos. Rápidamente, porque el tiempo se me va. Ahora Jesús es el juez. Hoy dice Jesús es el abogado. Un día en el juicio será el juez. Today Jesus is our attorney, our intercessor. But in the judgment day he will be our judge. Y su palabra, his word, will be the standard for which one we will be judged. Su palabra será la norma por la cual seremos juzgados. Hay que tomar ventaja de esto. Hay que aprovechar que ahora Él es mi abogado. Let's take advantage that today He is my attorney. He can be on my side right now. He can be on my side. Él puede ayudarme hoy en día porque es mi abogado. That's why our prayers, por eso nuestras oraciones comenzamos
Señor, te pedimos en el nombre, y las terminamos en el nombre de Cristo. We ended out our praise in the name of Jesus. Porque Él es nuestro intercesor. Terminamos nuestras oraciones en el nombre de Cristo. Así que Jesucristo, hermanos, en aquel juicio, en el día del juicio, ya no va a ser un abogado, va a ser un juez. El Padre le ha designado a Jesús como juez. God the Father has designed Jesus as judge. Hechos 17:31 lo dice muy clarito. Este versículo no necesita ningún tipo de explicación. This passage that I'm going to read, Acts chapter 17, verse 31, doesn't need any explanation. Listen. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llegará ese día. Ha establecido un día en el cual juzgará. Él ya sabe cuál es el día. He has established a day. He already knows which day. Puede ser este año, un día de este año. It can be a day from this year. Yeah, it can be. Puede ser un día de este año, sí. Puede tardar todavía 50, 100 años. It can still last from now until 50, 100 years. Yes. No, nobody knows it. Nadie sabe. Pero Él ya tiene un día. He already has a day. Cuando va a venir y le va a dar el juicio a aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle. God the Father, He raised from the dead to His only begotten Son, Jesus Christ. So He has given to Him the right to judge the whole world. Él levantó a Cristo de los muertos y le ha dado el derecho de juzgar a todos los muertos. Él va a ser nuestro juez. He'll be our judge. Cristo mismo lo dijo en Juan 5:22. Jesus himself said it. In John chapter 5 verse 22, Juan 5:22. Juan 5:22 dice la escritura así hasta el verso 24. From verse 22 to 24. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay dos cosas muy importantes aquí. La declaración de Cristo, donde Él reconoce que todo el juicio le ha sido dado a Él. There's two important things in these passages. Number one, Jesus recognized that the Father has given to Him the whole right to judge one day the whole world. Y la segunda cosa, la segunda verdad, es que Él dice que debemos de creer en Él si queremos tener vida eterna. And the second thing that He says is we must believe in Him if we want to have eternal life. Así que la pregunta sería, ¿ha creído ya usted en Jesucristo como el Hijo de Dios? The question will be, have you already believed in Jesus as the Son of God? Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. We all need to be going to this tribunal, to this judgment court in front of Christ. 2 Corinthians 5:10, Segunda de Corintios capítulo 5, todos estaremos, creo que este es un versículo que continuamente lo citamos, quizá esté más fresco en nuestra memoria, pero lo vamos a leer porque da al punto exacto de lo que estamos diciendo. Segunda de Corintios 5:10. These are very well-known passages, but even though we already quoted before, we're going to read it because it's so clear. Dice el versículo 10, verse 10.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tribunal es otra palabra para una corte, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que hicimos mientras estuvimos, everything that we did while we were alive. Después de muerto ya no cuenta absolutamente nada de lo que haga, porque ya no puedo hacer nada, ya he muerto. We can do anything about ourselves after we die. Pero note la verdad, todos tenemos que estar frente a Él. Just notice this fact, we're all going to be in front of Him. Todos. That means all. Su palabra es la norma del juicio. ¿Qué va a usar Cristo para juzgarnos? What is Jesus going to be used to judge us? His word. Su palabra. Juan 12:48. John chapter 12, verse 48. Juan 12:48. Dice la palabra de Dios así, Juan 12 y versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. He's going to use this same book that we are reading right now. Él va a usar este mismo libro que estamos usando y leyendo ahora. Si nosotros no cumplimos lo que Él pide aquí, la pregunta será, ¿y por qué no lo hiciste? If we don't fulfill what He's asking us to do here, the question that He's going to make is, why you didn't do it? Aquí estaba. Lo escuchaste. It was here. You hear it. You knew it. You read it. Bueno, Señor, es que el pastor me dijo que, well, God, the pastor told me. No, I don't care what the pastor told you. No es lo que el pastor te diga. Es lo que yo digo. It's what I said. Por eso, hermanos, no ande creyendo a las interpretaciones ni mías. Si un día vengo a interpretar la Biblia, no me crea. If one day I come to interpret the Bible, don't believe what I say. Nadie tiene que interpretar la Biblia. Nobody has to interpret the Bible. La Biblia misma se interpreta. Dios ha dejado su palabra. God Himself has given His word. I mean, it's understandable. ¿Cuál fue la oración de Cristo? Padre, te alabo porque escondiste sus cosas de los necios y las has declarado ¿a quién? A los niños. Cualquier persona con corazón inocente puede entender. Everybody with innocent heart can understand what God has said. The problem is we are very prejudiced. Somos muy prejuiciosos. Y queremos creer lo que nosotros queremos creer. We want to believe what we want to believe. Queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. We want that the Bible says what we want the Bible said. Pero la Biblia no la podemos cambiar. We can change the Bible. Será. Y dice en Apocalipsis que los libros fueron abiertos y un libro fue abierto. El libro de la vida. Así se llama. En Apocalipsis se le llama el libro de la vida. In Revelation it is called the book of life. Sí, hermanos, porque este libro es el que nos da vida a nosotros. This book is the one who is giving us life. Y ese libro se va a abrir. Y por el libro de esa que estaba en el libro de la vida, todos fueron juzgados. Apocalipsis 20, 12 y 13. Revelation 20, verses 12 and 13. Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. En esa visión que Juan le concede, hermanos, esta mañana cuando estaba leyendo la Biblia, estaba estudiando un poco
al abrir el internet me llamó la atención que decía, un sacerdote que tuvo un ataque de corazón en el 2019, dice que murió y alcanzó a ir al infierno y mire lo que vio. Eso me llamó la atención. Aunque yo sé que no es cierto, pero como predicador dije que quiero oír qué fue lo que vio. Bueno, él vio a hombres caminando como perros, llenos de cadenas, todos negros, así, como quemados, y nomás miraban los ojos, no podían hablar y que hacían ruidos extraños. Dije hasta aquí, y la historia era larga, dije ya no voy a leer más. Me iba a distraer de lo que yo estaba estudiando. Déjame leer lo que la Biblia dice. No quiero oír lo que ese hombre vio en ese lugar. Dice la escritura, Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Beginning verse 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, verse 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados todos según sus obras. Esto es el propósito, hermanos, de el día del juicio. ¿Qué es lo que va a ser juzgado? What is going to be judged? What exactly is going to be judged? ¿Qué es lo que exactamente va a ser juzgado? Mis acciones, my actions. Yes, my deeds are going to be judged. Sus acciones. Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, verse 12. Dice, he aquí, dice Cristo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras, according to his own deeds. I will reward every one of you according to your own deeds. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 25? Do you remember what we read in Matthew 25? Cuando tuve hambre, when I was hungry, when I was sick, when I was in jail, when I was sick, when I was needed, when I was thirsty, when I was hungry, you come and visit me. You help me. ¿Te acuerdas la historia del buen samaritano? Do you remember the Good Samaritan story? El sacerdote que iba pasando vio un moribundo. The priest that he was passing through and saw a person that was about to die. What the priest did? He started his back on him. He pretends that he didn't see it. ¿Qué hizo el sacerdote? Volteó y como que no lo vio. Luego vino un levita. Then a Levi came and passed by. What did he do? ¿Qué fue lo que hizo? The same thing. He turned his back on the guy that was dying there. Then a Samaritan man came and saw the guy there. Vino el samaritano y lo vio, y ¿qué hizo? He came down from his horse or whatever he was riding. He started helping the dying man. He cured his wounds. And then he took it to a person and he said, "Can you take care of him, please? And everything that you spend on him, I will pay you when I come back." Deeds, obras. El samaritano lo tomó, lavó sus heridas, se bajó su cabalgadura, lo ayudó, lo llevó al mesonero, lo puso y le dijo: "Me lo cuidas y cuando venga todo lo que hayas gastado yo te lo voy a pagar." ¿Qué vamos a ser juzgados? Nuestras obras, our deeds. Si Dios nos ha bendecido, hermanos, bendigamos a los que están a nuestro alrededor. If God has blessed us, let's bless the ones who are around us.
De gracia recibiste, dad de gracia. You receive by grace, give of grace. Grace, grace. ¿Qué será juzgado? Nuestras palabras. What else will be judged? Our words. Nuestras palabras serán juzgadas. Mateo 12, 36, 37. Otra vez, queridos hermanos, pasajes que nos deben de poner a pensar, hermanos. Muchas veces nosotros somos muy rápidos para hablar y no sabemos que nuestras palabras pueden condenarnos. De hecho, por aquí entre nosotros decimos un dicho que dice: el pez por su propia boca muere, ¿verdad? We need to be careful what the things that we said, because God is gonna judge us by our words. Listen, Mateo 12, 36 y 37, Matthew 12, 36 and 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado. Por tus palabras también serás condenado, dice la palabra del Señor. Así que, así como cantamos con los niños, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mi boquita al hablar. No nada más a los niños, pero a nosotros también. Cuidado lo que hablamos. Our deeds, our words, nuestras obras, nuestras palabras, toda obra secreta, everything that is secret in our life, that we think nobody knows. Eclesiastés 12:14. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 14. Dice la palabra del Señor, bajo la inspiración que Dios concedió y la sabiduría a Salomón, el versículo 14, verse 14, el último versículo del libro. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta vendrá a la luz, hermanos. ¿Qué podré hacer yo si hasta el día de hoy he tenido y he vivido con algo encubierto? ¿Qué debo de hacer? For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. What can I do? Confesarla, confess it. Pero hermanos, me da mucha pena. I'm so ashamed. It's better to do it. God already knows it. Dios ya lo sabe. So tenemos que confesarla y pedirle a Dios perdón. We need to confess and ask God for forgiveness. ¿Hay algo que podemos esconder de Dios? Is there something that we can hide from God? Nada. Hay mucha gente que piensa que con el tiempo a Dios se le va a olvidar las cosas como a los hombres se nos olvidan. There's many people that believe that with time God will forgive things like we are, sometimes we forget. No. God is not like us. Dios no es como nosotros, hermanos. ¿Qué más va a ser juzgado? Nuestro uso de las oportunidades. What else is going to be judged? The way that we use our opportunities. Remember what we read in Matthew 25. Siempre que hablo del uso de las oportunidades, me acuerdo de una anécdota donde en un rancho, el presidente de ese rancho tenía una hija
muy hermosa y la iba a dar en casamiento con el vaquero, el hombre más fuerte, más atrevido, que no tuviera temor. Hermano Elmer se había apuntado ahí, para poder ganar el amor de su hija. Y hizo un rodeo y dijo, bueno, le voy a dar 3 toros a ver quién se le sube y lo tumba, pero así, nada más él contra el toro. Entonces tiraron, había muchos muchachos apuntados ahí porque la muchacha era muy bonita, y pues casarse con ella representaba tener palancas con el hacendado. Y pasó el primer toro y Roberto se iba a tirar. Me espero, lo vio muy grande al rato. Había que agarrarlo del rabo y luego torcerlo y tumbarlo. Con Roberto no, al otro. Entonces el segundo lo ve, un colorado, y Elmer se iba a tirar. ¡Ah! Está muy gordo ese, no, al otro. Ya nomás queda uno. Entonces Roberto y Elmer estaban listos para tirarse, y el tercero que tira venía sin rabo. Era rabo. Tuvieron chance. Cuando pasó el negro y el colorado, lo dejaron pasar, y el tercero ya venía sin rabo. Ahora sí, como la novia de rancho, vestido de alborotado, se quedaron. ¿No hicieron nada? Dejaron pasar sus oportunidades. Digo, los uso a ellos porque son solteritos, no voy a usar a otros. Así que, queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros? It's too long to say something in English. I don't think I can say all the stuff in English, but anyways, it's just an anecdote. Vamos a aprovechar las oportunidades que tengamos. Finally, as conclusion, el día del juicio no debe de ser temido. Judgment Day won't be a day that we will be fearing. No. Dice en 1 de Juan, 1 John, chapter 4, verse 17 and 18, dice, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios, hermanos, sabe que todos nosotros un día estaremos en su presencia. La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? Y la segunda pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese día? Are we making the right preparations for that day? That day has been appointed already. Ese día ya ha sido establecido. Recuerden Hebreos 9:27. Va a venir. It's gonna come. Are we making? ¿Estamos haciendo las preparaciones necesarias? ¿Qué tal si hoy me llama el Señor? What about if God will call me today? Am I ready? Si Dios me llama, ¿estoy listo? Y si no estoy listo, if I'm not ready, what am I waiting for? ¿Qué dice Hechos 22:16? ¿Qué le dijo Ananías a Saulo? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, confesando su nombre. That's what Ananias told Paul. What are you waiting for? Right? Stand up. Accept Jesus. Be baptized. Confess His name. Wash away all your sins. That's what God is waiting for all men to do at the proper time. Gracias por su atención a la palabra del Señor en esta tarde. Que Dios les llene de bendiciones.